bendecidos para bendecir. Agradecido a Dios por este tiempo y vamos a compartir hoy sobre la bendición de coincidir en la voluntad de Dios. Padre, sé glorificado, sé exaltado, nadie es como tú. Te pedimos que cada día nos ayudes a amar al prójimo como a nosotros mismos, a que todos seamos sensibles a tu voluntad y podamos estar en la misma opinión, el mismo entendimiento de tu voluntad para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. La bendición de coincidir en la voluntad de Dios. Partiendo del Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía a Dios, allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Así cierra ese salmo de 3 versículos. Tener presente, ser entendido de lo bueno y delicioso que es habitar juntos en armonía. Y concluye al final en el versículo 3, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Jesús hizo referencia en Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20, dice: otra vez digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Cualquiera de vosotros que se pongan de acuerdo, que coincidan en una opinión, que coincidan en qué es lo importante de pedir algo a Dios y para qué pedirle algo a Dios y el por qué pedírselo, eso es unanimidad, eso es tener un solo sentir y eso es estar en la voluntad de Dios. El Señor nos dirige, nos orienta a que cuando pidamos algo, lo pidamos teniendo la misma intención, el mismo objetivo para lograr una misma cosa. En la lenguaje actual dice: les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se los dará. ¿Sí? Y importantísimo porque el versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Jesús, allí estoy en medio de ellos. ¿Sí? La presencia de Dios se manifiesta, la presencia de Dios obra de una manera en que es de muchísima bendición para nuestras vidas. Ahora, cuando están 2 o 3 en el nombre de Jesús, cuando 2 personas están allí adorando a Dios, orando al Señor, poniéndose de acuerdo en algo, importantísimo mencionar en la palabra de Dios, Sofonías 3:17, que dice: Jehová está en medio de ti. Jesús dice: allí estoy yo, cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre. Poderoso. Nada es imposible para Dios. Él salvará. Cuando clamamos a Él, Él salva, Él protege, Él cuida. Se gozará sobre ti con alegría. Dios se goza, se alegra cuando nos congregamos en su nombre, en el nombre de Jesús. ¿Ve? Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Él calla de amor y Dios se alegra de que nosotros nos reunamos, dejemos nuestro ego, nuestras opiniones particulares y personales y estemos de acuerdo en una misma cosa, en su voluntad. Porque por supuesto es su voluntad que estemos juntos en armonía, sí. Es su voluntad que pidamos una misma cosa para bendición, no personal, sino colectiva, estadal, nacional, familiar. ¿Sí? La voluntad de Dios quiere abarcar a todos los seres humanos porque Dios ama a la humanidad. De tal manera Dios amó a las personas que se hizo hombre para venir a vivir, a cumplir su palabra, a obedecer su voluntad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
El que va a Él tiene vida. El que va a Él tiene palabras de vida. El que va a Él tiene palabras de guía. El que va a Él tiene palabras de fortaleza, de perdón, de restauración, de un reinicio, de un recomenzar, de un olvidar el pasado y seguir adelante. El que va a Él tiene la gran bendición de ser totalmente renovado, transformado. Es un Dios maravilloso y Él se goza. Su presencia es una gran bendición en nuestras vidas. Por eso en Mateo 18 es bien conciso. Si 2 o 3 están reunidos en su nombre, todo en lo que se pongan de acuerdo lo van a lograr en el nombre de Jesús. Ahora, hay muestras que la iglesia lo practicó. Sí, cuando Jesús en Hechos capítulo 2 versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. ¿Ve? Estaban juntos, en unanimidad. Estaban de acuerdo en algo. ¿En qué estaban de acuerdo? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Y importante, en el versículo 11, ellos se quedaron porque Jesús asciende al cielo. Dice que 2 varones vestidos de blanco le dicen a los apóstoles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así lo verán. Y importantísimo, ellos se quedaron orando juntos, unánimes. Una de las oraciones que más debe de mantener la iglesia, una familia, es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Él dijo, el Señor Jesús en Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando las cosas enseñando las cosas que yo les he mandado. Todas las enseñanzas de Jesús son las que nosotros le debemos de transmitir, compartir a las personas, con el objeto de que las personas sean discípulos de Jesús, que Jesús sea su maestro y las personas puedan ser bendecidos en eso. Ahora, ¿qué otra muestra observamos? En Efesios capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo le envía la carta dirigida por el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración y la súplica debe ser guiada por el Espíritu Santo, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velar, mantenerte pendiente de lo que estás orando por todos los santos. Y el apóstol dice en el versículo 19, y por mí, a fin de abrir mi boca, que me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Sí? El apóstol Pablo le pedía a la iglesia de Éfeso que oraran para que la palabra se extendiera y por él, para que él pudiera predicar de una manera libre, alegre, pero poderosa, efectiva, en el nombre de Jesús. Y por último, observamos que en Filipenses 1:19 dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, que estaba reunida en Filipos, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol Pablo, cuando estaba preso por predicar del Evangelio,
le pedía a la iglesia de Filipo que oraran por él. Y él sabía que, dirigidos por el Espíritu Santo, él iba a ser liberado. Pablo tenía la experiencia de ser libre por Dios directamente. Y precisamente en Filipo, ¿sí? Tiene una experiencia maravillosa, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque simple y llanamente dependía de Dios. Entendía que en la oración Dios se glorificaba en su vida. Y que, importantísimo, cuando una familia, cuando dos personas, cuando una iglesia se ponen a orar de acuerdo en algo, cuando tienen la coincidencia bajo un conocimiento, se coincide en estar de acuerdo en un punto de vista, en algo, en este caso en la voluntad de Dios. Cuando nos mantenemos en ese mismo acuerdo, Dios responde, Dios se manifiesta en el nombre de Jesús. Y por ello el apóstol Pablo se lo pidió a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipos, ¿sí? Porque entendía que Dios respondía. Él mismo era producto de la intercesión de la iglesia, porque los discípulos oraban como Dios les había mandado, como Jesús les había enseñado. Y él era perseguidor de la iglesia y ellos oraron por Pablo. Porque Jesús en Lucas 6 dice, orad por los que os persiguen. Y ellos oraban por Pablo y Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor. Así que cuando te veas perseguido de alguien, perturbado por alguien, atacado por alguien, injustamente, oras y Dios se glorifica. Te pones de acuerdo con otros y Dios se manifiesta. El objeto es que todo ser humano es creación de Dios y Dios ama toda la humanidad y debemos de ser bendición para la humanidad, no maldecir, no desear mal a nadie, porque Dios quiere salvar la humanidad. Los que se pierden son por decisión personal, por rebeldía, por maldad en el corazón y por no humillarse en obediencia a Dios. Así que aprendamos a estar en un solo sentir bajo la voluntad de Dios, orando por la voluntad de Dios, por encima de todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, sé glorificado. Oramos poniéndonos de acuerdo para que tu evangelio corra, para que tu palabra corra, para que tu Espíritu Santo fortaleza a muchas personas, para que tu Espíritu Santo nos guíe a lo espiritual y no estar pendiente de lo natural, de lo material, de las cosas materiales que se puedan necesitar, sino que yendo a ti, guiado por tu Espíritu, saturado por tu Espíritu, ministrado por tu palabra, entendido por tu palabra, veamos tu gloria, Señor. Nada es imposible para ti. Sé obrando, llenándonos, santificando nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. Bendito seas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Padre. Amén. Así que a ponernos siempre de acuerdo con dos o tres en pedir algo y Dios lo hará. En el nombre de Jesús. Amén.